vamos a hablar de la reforma que hubo a las reglas de carácter general, a la federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o ley antilavado. Este nuevo set de obligaciones es, digamos que la última pieza de unas reformas, una cadena de reformas que vienen publicándose desde el año pasado, en julio 2025, en marzo, y ahora en agosto hubo otra reforma que son estas reglas precisamente, ¿no? Que empiezan a moldear ya el nuevo marco jurídico para el cumplimiento de estas obligaciones en cuestiones de prevención del lavado de dinero. El día de hoy en nuestro panel nos acompañan Norman Franco, socio del área de controversia y litigio fiscal, experto en áreas de antilavado y prevención. También nos acompaña Ana Aracillas, quien es especialista en temas de lavado de dinero, abogada. Y por último, Osvaldo Guerrero, que también es parte del equipo de prevención del lavado de dinero, miembro del equipo de consultoría y cumplimiento fiscal. Son nuestros panelistas para presentarnos los temas el día de hoy. Nuestro temario va a abarcar 5 puntos principales y entre ellos vamos a tocar diversos temas, pero en general vamos a tocar un marco de antecedentes, un marco de la reforma, de todo el marco jurídico de cómo está establecido al día de hoy, incluyendo esta última reforma de agosto. ¿Cuáles son esas nuevas obligaciones y los sujetos obligados al cumplimiento de toda esta normatividad? ¿Cómo se van a implementar estas nuevas obligaciones al interior de las empresas y frente a la autoridad del cumplimiento que se debe dar? Blindaje normativo, controles, evidencia, pruebas, identificación de riesgos, la medición de los mismos. Todo esto es algo que se viene reforzando en todos estos cambios para el cumplimiento debido de esta nueva normatividad. Y por último, un plan de acción sugerido, lo que hemos visto en la práctica y lo que nuestros especialistas, Ana, Osvaldo, han visto con varios de nuestros clientes. Creo que son recomendaciones muy buenas, muy válidas para poder atender este cúmulo de obligaciones que no está sencillo. Es un tema, pues cada vez se ve más complejo y representa una carga muy fuerte para las empresas tener que cumplir esto. La consecuencia inmediata sería una sanción, multa, una cuestión administrativa a nivel de multas que no son menores, ¿no? Entonces sí, creo que es un tema que vale la pena abordar, comentarlo y bueno, esperamos que se lleven buen feedback de esta presentación. Y con esto, pues cedo la palabra a Norman. Comienzas con la parte de antecedentes, Norman, si nos puedes platicar un poco cómo viene evolucionando este marco jurídico y de ahí nos lanzamos al detalle. Claro que sí, Ronaldo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes nuevamente con un tema, como comentaba Ronaldo, es un tema muy importante. Ya hemos tenido en algún otro webinar anteriormente, platicamos sobre la reforma de julio, justamente de la que platicaba Ronaldo hace unos momentos, en la que se realizaron modificaciones sustanciales, ¿no? a la ley antilavado. Hablemos de ella de esa manera porque, como sabemos, tiene un nombre más complicado, ¿no? Pero la ley antilavado se reformó en julio de 2025. Entonces debemos entender esta reforma que nos tiene aquí el día de hoy, que establece ya el manual de instrucciones de cómo aplicar esa reforma. Debemos de entenderla como un engranaje, ¿no? El primer eje o la primera etapa fue justamente la publicación de las reformas a la ley antilavado el 16 de julio de 2025. En Diario Oficial se publicaron esas reformas que establecieron, como ustedes podrán recordar, eh, obligaciones sustancialmente distintas aplicables a todas las empresas que llevan a cabo actividades vulnerables. Entre otras, bueno, pues se estableció el enfoque basado en riesgos, ¿no? Cómo medir el riesgo con el enfoque basado en riesgos. Se modificó el porcentaje para considerar al beneficiario controlador, un marco más estricto para poder identificarlo, ¿no? Se establecieron nuevas definiciones, el riesgo, sistemas automatizados, se incorporaron nuevas obligaciones, nuevas actividades vulnerables, como lo es el desarrollo inmobiliario, entre muchas otras reformas, ¿no? Y en uno de los transitorios justamente se estableció que algunas de estas obligaciones entrarían en vigor o empezarían a tomar aplicabilidad
a partir de la publicación de las reglas de carácter general, que son las que se publicaron el pasado 7 de agosto. Antes de hablar de ellas, ¿no? Conviene precisar también que en marzo de 2026 se hizo una actualización del reglamento para armonizarlo justamente con la reforma a la ley de la que acabamos de comentar. Aquí se desarrollaron y se complementaron facultades de supervisión y sanción a cargo del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la UIF, ¿no? Se desarrollaron nuevas figuras y obligaciones. Se estableció un nuevo capítulo sobre lo que es las personas políticamente expuestas, eh, y se establece la obligatoriedad de las auditorías que tienen que revisar las empresas, tanto auditorías internas como externas, cuándo y cómo se deben de llevar a cabo esas auditorías, ¿no? Eh, entonces, esto lo que hizo este reglamento es ya darle un poquito de aplicación a las reglas, a las reglas establecidas y a las obligaciones establecidas con motivo de la reforma a la ley antilavado. Ahora, vienen las reglas de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de agosto, ¿no? Podremos considerarlas como el manual de instrucciones de cómo operar y aplicar ya las disposiciones que habían sido publicadas con la ley y con el reglamento. Considerémoslo así como un manual de instrucciones, ¿no? Eh, Cobran aplicación, por ejemplo, el enfoque basado en riesgos, ¿no? Que establece todo un capítulo, me parece que es el capítulo 2 quater, ¿no? Que establecen cómo diseñar esta metodología del enfoque basado en riesgos. Cobra aplicación esta aplicación, esta obligación, ¿no? Entre muchos otros, se establece el capítulo de PEP o de personas políticamente expuestas que estaba contemplado ya en el reglamento, pues cobra aplicabilidad, ¿no? Y nos establece una nueva herramienta, el PEP 2.0, que es la aplicación en donde, o la app, donde tendremos que entrar como sujetos obligados por llevar a cabo actividades vulnerables, a identificar el lugar donde tenemos que acudir para revisar quiénes constituyen personas políticamente expuestas, ¿no? Entonces, estas reglas, como vamos a ver un poquito más adelante, considerémoslas como parte de un engranaje perfecto que se fue estableciendo desde la publicación en julio de 2025 con las nuevas obligaciones, nuevas definiciones, nuevos sujetos obligados que se hizo en julio de 2025, después con la modificación al reglamento y por último la publicación de las reglas de carácter general, ¿no? Entonces, eh, podemos pasar al siguiente tema. Era la idea de establecer un poquito cómo se fueron diseñando, ¿no? Y a qué atiende la publicación de estas reglas de carácter general, ¿no? Este manual de instrucciones que entra en vigor, pues establece ya estos plazos de entrada en vigor de distintas obligaciones, como lo veremos más adelante. Entonces, me parece que Osvaldo y Ana Laura nos van a explicar un poquito más a detalle cuáles son las nuevas obligaciones que existen para los sujetos obligados y veremos más adelante el desarrollo de los capítulos que comentó Ronaldo hace unos momentos. Adelante. Sí, muchas gracias, Norman. Bueno, ya como lo comentaba Norman, ya la ley antilavado en su reforma de 2025 estableció ciertas obligaciones, aunque bueno, ya le delegó toda la responsabilidad de dar las reglas generales justamente a estas reglas de carácter general para la ley antilavado, ¿no? Ya con la publicación de estas reglas, ya tenemos ciertos lineamientos que hay que seguir para dar cumplimiento a todas estas obligaciones. Digo, si bien ya establece el lineamiento,
estos lineamientos son generales y con los requisitos mínimos, ¿no? Pero también se establece que el contribuyente, o perdón, en este caso el sujeto obligado, tendrá que ir adaptando todas estas obligaciones a su actividad, a su nivel de riesgo, a su exposición con clientes, etcétera. Entonces, bueno, la primera de ellas es el enfoque basado en riesgos, que, bueno, este es todo un análisis que tiene que realizar el sujeto obligado por cada una de las actividades que realiza y es en sí una metodología que tiene que establecer en su manual de procedimientos en el que va a evaluar el riesgo al que está expuesto, uno, su actividad y dos, por el tipo de clientes con los que lleva a cabo esa actividad. Es decir, va a evaluar de forma integral cuál es el riesgo de que su actividad pueda ser sujeta a la comisión de algún delito en materia de prevención de lavado de dinero. Y bueno, la obligación en general es diseñar y documentar toda esta metodología para realizar esta evaluación. Y bueno, esta metodología también va a tener que ser dinámica, es decir, no se va a desarrollar y va a observarse solamente de manera inicial y después revisarla un año o 2 años después, sino que tiene que ser un monitoreo constante de que esos riesgos no hayan aumentado tanto por su actividad como por los clientes con los que las lleva a cabo, ¿no? Y esto también va un poco vinculado con la clasificación del riesgo de clientes. Si bien en este primer enfoque basado en riesgos va a analizar como tal su actividad y los clientes con las que la lleva a cabo, también tiene que realizar una clasificación de esos clientes. Es decir, a cada cliente se le va a asignar un nivel de riesgo dependiendo del perfil transaccional que tenga este cliente. Es decir, tanto el área geográfica en la que se lleva a cabo la operación, la frecuencia de las operaciones, el monto de las operaciones y ya sea los canales de distribución, envío o cómo se lleva a cabo esta actividad. Digo, de igual forma tiene que ser algo dinámico, no es algo que se va a establecer y después de un año reviso, ¿no? Las propias reglas establecen que esta clasificación del grado de riesgo se tiene que realizar al menos de manera semestral, se tiene que revisar, perdón, al menos de manera semestral o cuando haya un cambio en el perfil transaccional del cliente, es decir, que ya se salga de los límites que se fijaron al iniciar la relación o al realizar inicialmente esta clasificación de riesgo. Adelante, Nora. Sí, muchas gracias, Osvaldo. Nada más quiero hacer un comentario adicional a lo que vienes perfectamente comentando. Eh, Hemos visto en nuestra experiencia, refiriéndome particularmente al enfoque basado en riesgos del que hablabas hace un momento, la experiencia que tenemos, ¿no? Con la aplicación de este enfoque basado en riesgos, a veces una entidad, porque son entidades financieras las que tenían esta obligación con anterioridad a la publicación de estas reformas, ahora se está trasladando a las empresas que llevan a cabo o personas que llevan a cabo actividades vulnerables, pero el enfoque basado en riesgos, lo que tenían algunas de ellas es, lo tienen mucho en papel, ¿no? Pero cuando llega una auditoría, es difícil que la empresa explique cómo se creó cómo se determinó el grado de riesgo que tienen los clientes, la zona geográfica, los productos o los canales de distribución en cada uno de los casos. Y ahí es donde vienen los problemas, porque es prácticamente lo mismo. El no tener un esquema basado en riesgos para identificar los riesgos en las entidades, que tenerlo y no poderlo explicar de qué manera se llevó, cuál es la metodología que se siguió para tenerlo. Y el segundo punto, que me parece también muy relevante, lo que comentabas ahorita, el hecho de que nosotros estábamos acostumbrados con anterioridad a la publicación de estas reformas a crear nuestros expedientes de identificación de clientes o del beneficiario controlador una única vez, ¿no? Ingresar los documentos en el expediente, copia de identificación, RFC, etcétera, y nunca más volverlos a revisar. Ahorita lo que obligan estas reglas de carácter general y en comunión con las demás normas es a darle un seguimiento, como bien mencionaste, a irlo actualizando, revisar si lo que yo establecí hace 6 meses o un año sigue cobrando aplicabilidad o dejó de tenerla derivado de situaciones de hecho que pudieron presentarse con el transcurso del tiempo, ¿no?
Entonces, era nada más el comentario que quería hacer. Adelante. Sí, gracias, Norman. Gracias, Osvaldo. Mira, un poquito haciendo énfasis en lo que está mencionando, y creo que es importantísimo este nuevo proceso, procedimiento que se tiene que establecer del enfoque basado en el riesgo, la metodología. Pues sí, las reglas nos dan los parámetros generales de cómo hacerlo, pero hay un abismo enorme entre lo que está escrito en esa norma y lo que cada empresa va a hacer. Y en ese abismo es en donde empieza a haber esas faltas. Creo que es clave una consistencia en la implementación, lo que sea que se defina para cada empresa, que tiene que ser a la medida, porque cada negocio es distinto, cada cliente, cada transacción va a variar. Entonces, es muy personalizado esto, se tiene que hacer muy atendiendo mucho al tipo de negocio, de transacción que se está haciendo, pero sobre todo la consistencia. Cómo continúas en el tiempo no es lo implemento y se va al cajón, porque entonces viene el problema que decías tú, Norma, la parte de la auditoría. Ahí es en donde se ponen verdaderamente a prueba y es lo que va a empezar a pasar. Ahorita ya tenemos el marco. En un tiempo las auditorías van a empezar a ser más constantes y ahí es en donde va a venir el tema. ¿Cómo demuestro que sí cumplí? Aunque empecemos a trabajar ahorita, es importante pensar en que esto va a ser un ente vivo que se tiene que dar seguimiento diario, ¿no? Desde el equipo, las personas que lo van a manejar al interior de la empresa. Las personas se cambian de trabajos, de empresas, de equipos, van y vienen. Hay que hacer transiciones correctas de los equipos que manejen toda esta información para no perder esa secuencia y esa constancia de cumplimiento. Sí, de acuerdo, Ronaldo. Y digo, también aquí tomar en cuenta que aparte de esta metodología que desarrollemos o como parte de esta metodología que desarrollamos, también la unidad de inteligencia financiera hace un enfoque, un análisis de riesgo, pero a nivel país, ¿no? Entonces también ciertos comentarios o ciertas cuestiones a las que se les tenga que poner atención y que se plasmen en este documento, también tienen que ser consideradas para nuestro análisis de riesgo ya de forma integral, ¿no? Desde luego. Eh, bueno, otro tema que ya también se reguló en reglas de carácter general es la identificación del beneficiario controlador, ¿no? Digo, si ya anteriormente platicábamos que el beneficiario controlador fiscal y el beneficiario controlador en materia de prevención del lavado de dinero eran distintos, ya con esta publicación de reglas, pues completamente se apartan uno del otro, ¿no? Porque aquí establecen ya como tal un orden de prelación que se tiene que seguir para poder identificar a los beneficiarios controladores, así como algunas especificaciones para cierto tipo de sujetos obligados o más bien de clientes, ¿no? Aquí recordar, el beneficiario controlador se tiene que identificar de los clientes, ¿no? Si bien cada sociedad tiene la obligación de identificar a sus beneficiarios controladores en caso de que realice, yo como sujeto obligado, como quien es el proveedor del bien o servicio que se considera actividad vulnerable, tengo que realizar o solicitar la identificación del beneficiario controlador de mis clientes, ¿no? Esto ya es algo obligatorio y forzosamente tenemos que llegar a una persona física. Entonces, en esta regla ya se establece, perdón, este orden de prelación de las consideraciones que debo tener para poder llegar a ese beneficiario controlador y no se queda ahí, ¿no? Sino que yo también tengo que documentar que seguí este orden de prelación o que solicité toda esta información a mi cliente para poder llegar a las personas que se van a plasmar y también considerar que, bueno, hay cierta información que se revela en avisos, ¿no? Entonces ya no, como mencionaba Norman, ya no esto queda nada más en papel, sino que ya se tiene que llevar a la práctica. Otro concepto, el de personas políticamente expuestas, se mencionaba en la reforma a la ley de antilavado y aquí ya se establecen las reglas, ¿no? Bueno, es algo obligatorio y es para ciertas personas que tuvieron función pública, ¿no? Ya sea en México o en el extranjero y que se van a colocar en esta lista que, bueno, se va a dar a conocer a través de este aplicativo Consulta PEP 2.0 y que bueno, va a ser obligatorio consultarlo para todos los sujetos obligados de cumplir obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. Y bueno, también considerar que de cierta manera, el consultar estas listas puede también implicar en la clasificación de riesgo, ¿no? Del cliente que yo estoy teniendo, además de dar un seguimiento a las operaciones que con ellos realice. Entonces, digamos, ya es algo integral, ¿no? Que sí, por un lado tengo que consultar las listas, pero me puede implicar alguna consideración específica en la clasificación de riesgo
o incluso en mi enfoque basado en riesgos si son operaciones que yo realizo constantemente con este tipo de personas o con personas que están publicadas en estos listados. Y bueno, también relacionado con el conocimiento y seguimiento continuo al cliente, ¿no? Eh, ya lo platicábamos un poquito con la clasificación de riesgo. De inicio, cuando yo establezco una relación de negocios, tengo que conocer a mi cliente. Y todo esto se tiene que realizar previo a que se lleve a cabo la operación vulnerable que yo estoy realizando con mi cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque en caso de que no se llegue a dar, también tengo que presentar un aviso con alerta. Entonces, bueno, es algo que se tiene que realizar de manera previa a establecer una relación de negocios o a que cambie o yo le otorgue un nuevo servicio o un nuevo producto a mis clientes. Entonces, de igual forma, se vuelve algo dinámico que tiene que darse seguimiento pues de forma periódica. Bueno, aquí me voy a pasar a capacitación y evaluación anual. Bueno, ya esta obligación también se establecía en ley antilavado y ahorita ya se dan ciertos parámetros para que se cumpla con esta obligación. Es decir, se tiene que dar al menos una capacitación al año para todas las personas que estén involucradas en en la realización de una actividad vulnerable. Es decir, si es una sociedad, pues tiene que ser desde los miembros del Consejo de Administración, administrador único, consejo de gerentes, etcétera, también a los directivos y funcionarios de alto nivel, así como a todos aquellos colaboradores que estén involucrados en la atención al cliente por esa actividad vulnerable. Es decir, es una capacitación integral y que se tiene que enfocar precisamente a las funciones de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, un representante encargado del cumplimiento pues no va a recibir la misma capacitación que una persona de ventas que es quien opera directamente con el cliente, ¿no? Van a tener ciertas diferencias en esta capacitación y todo esto lo tengo que definir yo en un inicio e incluirlo en mi manual de políticas internas. De igual forma, se tiene que realizar una evaluación anual para asegurar que la capacitación tiene efectos y también que las personas tienen la capacitación adecuada para poder desarrollar las actividades que yo como sujeto obligado, pues a las que yo como sujeto obligado me encuentro sujeto de cumplimiento, ¿no? Los sistemas tecnológicos y de monitoreo, bueno, aquí se establece que los sujetos tienen que implementar un conjunto de sistemas automatizados que le permitan armonizar todo lo que comentábamos anteriormente, o en la diapositiva anterior, ¿no? De mi enfoque basado en riesgos, de mi conocimiento de clientes y de mi clasificación de riesgos. ¿Por qué? Porque estos sistemas tienen que ser capaces de dar alertas cuando haya un cambio en el perfil transaccional de mi cliente o bien que ya me pueda implicar a mí un mayor grado de riesgo en la actividad que estoy desarrollando. Entonces, bueno, esta es una obligación y se tienen que implementar estos mecanismos internos, también van a ir adecuados a las actividades, al riesgo y a la exposición que tenga cada sujeto, ¿no? No va a ser lo mismo alguien que realiza operaciones con sujetos de alto riesgo o con clientes de alto riesgo que alguien que realiza operaciones con sujetos de bajo riesgo, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que acoplar a mi actividad y a las características particulares. Y bueno, Y Osvaldo, ahí me sí, gustaría hacer una precisión respecto de lo que mencionas, porque algunos clientes se nos acercaron durante el periodo que transcurrió entre la publicación de la ley y estas reglas, entre la publicación de las reformas a la ley, perdón, y estas reglas. La pregunta que nos hacían era, oye, ¿se va a matizar el hecho de que yo, que soy un arrendador, ¿no? Llevo a cabo una actividad vulnerable, pero soy una persona física? ¿Se va a matizar el hecho de que estos sistemas automatizados no constituyan una obligación para mí, que soy una persona física que llevo a cabo esta actividad? Las reglas no establecieron ningún matiz, ¿no? Entonces, en principio, el incumplir con estas normas va a hacernos sujetos a la imposición de multas, o por lo menos quedaríamos vulnerables a ello. ¿Por qué? Porque si la ley establece la obligación, las reglas y el reglamento no establecieron un grado de matiz al respecto, pues entonces quiere decir que yo estoy obligado. Entonces, eso es algo que, en nuestra opinión, pues excede un poco, ¿no? Porque todo esto se creó, como comentábamos hace un momento, para todo el sector financiero y traspolarlo a las actividades vulnerables,
pues puede resultar o parecer excesivo. No obstante, así está en ley y en las disposiciones aplicables. Sí, de acuerdo, Norma. No hay alguna salvedad o algún beneficio para personas que realicen ciertas actividades sin que impliquen un menor riesgo o algo por el estilo, ¿no? Simplemente lo que te dices, tienes que implementar todo esto, sí, digamos que diseñado o eh, adaptado Diseñado a o tu nivel de programado. actividad, ¿no? Correcto. Y bueno, todas estas obligaciones dejé al final el manual de políticas, ya que todo esto se tiene que armonizar con el manual de políticas internas, ¿no? Todo el tema de capacitación, del sistema automatizado, del conocimiento, seguimiento del cliente, etcétera. Todo esto tiene que estar armonizado en mi manual de políticas internas, ¿no? Si bien con la ley anterior o con la norma anterior podíamos tener un manual un poco más general, dando o abarcando las obligaciones de manera general, con esta reforma sí ya implica que el manual sea muy detallado, ¿no? Y ya no solamente con las obligaciones que tengo que cumplir, sino cómo las debo de cumplir, qué seguimiento y revisión le voy a dar y cuáles son las acciones de mejora que tengo que tomar cuando hay alguna falla en este proceso, ¿no? Entonces sí ya el manual se vuelve algo completamente detallado y que tiene que abarcar pues todo el proceso administrativo de cumplimiento de obligaciones. Y bueno, otras obligaciones u otras precisiones es que también hay que realizar una auditoría de forma anual. Eh, Aquí, bueno, se establece que la puede realizar ya sea un auditor interno, que esto aplica para personas cuyo riesgo, para sujetos obligados, perdón, cuyo riesgo sea medio o bajo, y por un auditor externo con certificación en materia de prevención del lavado de dinero cuando mi actividad sea de un riesgo alto, ¿no? O mi enfoque basado en el riesgo resulte alto. Bueno, esto se requiere un dictamen escrito en el que se detallen pues ciertos hallazgos, medidas correctivas y un plan de acción para solventarlas o para subsanar ciertas deficiencias y se establece como el que el auditor va a dar una opinión, ¿no? Sobre el grado de eficacia en el cumplimiento de la persona a la que se está revisando y contempla cinco niveles de opinión, ¿no? Desde que cumple con las obligaciones hasta que no, digamos que su implementación, su seguimiento y documentación no es la adecuada. Y bueno, este dictamen también tiene que incluir una proyección económica de las posibles multas a las que sería acreedor el sujeto obligado en caso de que no subsane todas estas observaciones que realizó el auditor. Y Sí, bueno, ese tema de la proyección de las multas es algo que deja de ver el tema del dictamen como un documento simplemente, porque ya establece números concretos, ¿no? Que pudieran resultar determinados en perjuicio de los sujetos en caso de que sigan incumpliendo con esas observaciones que se hicieron al momento de preparar el dictamen. Y es importante considerarlo que las auditorías se prevén en disposiciones transitorias que el primer periodo a auditar va a ser en 2028, el ejercicio de 2028. Sin embargo, obviamente, estos niveles de auditoría y la UIF y el SAT lo que van a determinar es si previamente al inicio de vigencia de cada una de las nuevas obligaciones, entre otras las de auditoría, la entidad llevó a cabo procesos para iniciar con el cumplimiento. Es muy importante considerar esto, porque si vemos nada más los plazos de inicio de vigencia de las obligaciones y no tomamos actos previos durante todo este periodo, pues eso va a conformar la posibilidad de que durante una visita de verificación se determine un incumplimiento o un cumplimiento parcial, ¿no? Adelante, Osvaldo, perdón. perdón, gracias. Bueno, y digo, para cerrar este capítulo de nuevas obligaciones o nuevas especificaciones, ya por ahí la reforma a la ley antilavado contemplaba que las actividades que se realicen a través de fideicomisos o figuras jurídicas iban a ser sujetos de cumplir con obligaciones y ya en estas reglas
se establece que no va a ser cada uno de los integrantes de estas figuras, sino que va a ser la propia figura, ¿no? Ya sea el fideicomiso o la figura jurídica, que podría ser una asociación en participación, son quienes tendrán que cumplir y realizar el registro de las obligaciones en el portal antilavado y también llevar un registro de sus integrantes y una actualización constante cuando haya cambios en ellos, ¿no? Ya sea por bajas, altas. Y en tema de asociaciones y sociedades civiles, bueno, además de las obligaciones que ya como sujetos obligados adquieren, también tendrán que adoptar algunas medidas que va a establecer la UIF para mitigar o para prevenir que ellos puedan ser sujetos de ser utilizados en la comisión de algún delito en materia de terrorismo, ¿no? En todas las modalidades que contempla el Código Penal Federal para este delito y que va a consistir en ciertos programas de capacitación, difusión y seguimiento de operaciones. Y bueno, hasta aquí con estas especificaciones a las obligaciones que establecieron las reglas de carácter general. Eh, y bueno, aquí le cedo la palabra a Ana para que nos platique acerca de la implementación de estas nuevas obligaciones. Hola, buenos días a todos. Bueno, pasamos a la parte de, ya conocemos la reforma en su totalidad, los tres instrumentos jurídicos. Ya Osvaldo nos habló un poco de todas las nuevas obligaciones que hay que tener. Em, Creo que viene una parte que es todavía más importante. ¿Cómo vamos a llevar todo esto en la práctica? Porque si algo nos ha enseñado la práctica en materia de PLD, es que el cumplimiento no se agota con la publicación de una norma. El verdadero reto comienza cuando esa norma se traduce en la operación de la empresa. Una reforma puede establecer nuevas obligaciones, controles y responsabilidades, pero finalmente el cumplimiento no se puede quedar en el texto de la norma. Creo que aquí vale la pena hacer una distinción. Una cosa es que yo conozca la reforma, otra que tenga identificadas mis obligaciones y una muy diferente es saber y haberlas aplicado de manera correcta y eficiente. Pero la pregunta realmente importante es, ¿todo esto está acorde con mi operación y todo esto se puede trazar? Eh, por ejemplo, yo puedo saber y conocer que tengo una metodología, pero mi pregunta es, ¿esa metodología se utiliza? ¿El personal sabe que esa metodología existe? ¿Saben aplicarla? ¿Mi clasificación de riesgos está haciendo conforme a esa metodología? Y finalmente, ¿tengo evidencia de todo esto? Ahí es donde empieza realmente la implementación. Por eso es importante hablar hoy de esta implementación operativa. El cumplimiento no debe quedarse en manuales de escritorio o documentos que existen únicamente en papel. Lo que debemos buscar es que los controles realmente funcionen dentro de nuestra operación. Porque si un proceso está escrito pero no se ejecuta, tenemos un problema. Y si se ejecuta pero no tenemos evidencia de ello, también tenemos un problema. Por eso es importante implementar de forma correcta y oportuna. Esto no debe verse solamente como un trámite administrativo, sino como una forma de fortalecer nuestro sistema de cumplimiento, reducir riesgo, proteger a nuestros socios y a quienes van a ser los encargados de llevar todo este tema de cumplimiento. Entonces, cuando hablamos de implementar la reforma, no estamos hablando solamente de actualizar un manual de PLD. La implementación implica revisar cómo funciona actualmente nuestro sistema de cumplimiento, identificar qué cosas ya tenemos, cuáles ya no son suficientes, cuáles hay que actualizar, cuáles tenemos que modificar y fortalecer esto día con día. Es decir, tenemos Que tengan aplicabilidad, ¿correcto, Ana Laura? O sea, demostrar que tiene aplicación en nuestra empresa o nuestra entidad y además que pueda demostrarse ante un proceso de auditoría interna, externa o por parte de la autoridad que estas normas que yo tengo plasmadas primero en mi manual, pues tienen vida real en la práctica de mi empresa, ¿no? Tienes bloqueado tu micrófono, Ana Laura. Perdón. Sí, exactamente es eso, ¿no? Y no solamente lo tengo en papel, tengo que evidenciarle a la autoridad que efectivamente todo cuadra, todo checa, porque yo ya no nada más es un manual, es un sistema, es una clasificación de riesgo, son formatos y todo debe de cuadrar y es lo que me va a llegar a revisar la autoridad. Nosotros para poder realizar esta implementación tenemos una herramienta muy importante que se llama análisis de brecha. Ustedes la pueden ver en pantalla. Esta es una de las primeras herramientas que debemos de utilizar. Es muy sencilla, pero muy poderosa. En la pantalla la pueden ver. Bueno, nos maneja 4 elementos claves. La nueva obligación, la situación actual,
la brecha y la acción concreta que debemos de realizar para poder solucionarla. Por ejemplo, en mi situación actual podemos tener una matriz de riesgos, pero al analizarla puedo descubrir, perdón, que no está actualizada, que no contempla los nuevos criterios o que incluso el personal no sabe cómo aplicarla. Entonces, mi brecha no es simplemente decir no tengo una matriz. La brecha puede estar en que en que sí tengo un documento, pero no es suficiente, no está actualizado o no se está aplicando correctamente. Y esto es importante porque una brecha no significa realmente que yo no tenga algo. También puede ser que no está actualizada, que me falta algo. En cambio, este análisis de brechas pues me va a permitir tener una especie de mapa de implementación, va a ser como una guía, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi nueva obligación? ¿Cómo estoy actualmente con eso? ¿Qué me falta y qué tengo que hacer? Es como un plan de implementación o de acción, O ¿no? sea, Ana Laura, para entender esto, la brecha es la distancia que existe entre lo que establece la norma y cómo estoy yo en mi actividad. O sea, qué distancia hay de incumplimiento con respecto a la norma. ¿Es así debe de entenderse? Es correcto, si lo ponemos en un ejemplo como muy, muy sencillo, es como un puente, ¿no? Nuestro análisis de brecha. Al inicio del puente, ¿qué tengo? Es mi situación actual. ¿Qué tengo yo respecto a una matriz, a un manual, a una clasificación de riesgo? ¿Qué tengo? La parte final de mi puente es ¿a dónde tengo que llegar? ¿Qué me está exigiendo actualmente la norma? Mi brecha es y mi plan de acción lo que yo tengo que construir para poder llegar de aquí a acá. Así se vería una brecha de análisis en un ejemplo como muy sencillo. Ujú. Entonces, básicamente es lo que tenemos que hacer. Por eso recalco la importancia de que no todo esto quede en papel, sino que deba de ser todo evidenciable. Esta es una pequeña diapositiva en donde tenemos algunos ejemplos, perdón, de cómo podemos ejecutar esos cambios, ¿no? Son ejemplos de situaciones que podemos encontrar, que son las más comunes cuando se hace un análisis de cumplimiento. Y todos estos ejemplos tienen algo en común, ¿eh? Y que debemos de entender. La operación tiene que evolucionar forzosamente a la par de la regulación. No podemos simplemente decir, hay actualizaciones, creo que cumplo. No. Si me están pidiendo esto, tengo que evolucionar, ver qué me falta y hacerlo. Una implementación eficaz solamente así va a funcionar, yendo a la par de la norma en la implementación. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, uno de los más comunes, el rediseño de manuales, ¿no? Por ejemplo, si yo detecto que mi manual ya no está alineado con las nuevas reglas, tengo que actualizarlo. Pero como comentaba anteriormente, no se trata solamente de modificar referencias legales. Tengo que revisar que mi manual sea congruente con mis procedimientos, con mis políticas, con lo que mi personal realmente hace. O sea, en eso va a consistir mi rediseño. No solamente voy a trasladar lo que dice la norma, un copiar y pegar a mi manual. Tengo que ser específicamente eh, mi política dice lo que hace mi procedimiento, quién lo ejecuta, cómo lo evidencio y reitero porque es muy importante, todo debe estar plenamente cuadrado, manual, sistemas, formatos, controles, porque es lo que me va a llegar a revisarla actualmente el auditor. Ya no me va a decir, ¿tienes un manual? ¿Tienes una metodología? Palomita, palomita, no. Entonces ahora cuádrame, voy a agarrar tu manual, entonces voy a ver que efectivamente el de allá, porque tú en tu manual me dices que lo hace, lo está haciendo como lo hace. Este rediseño de todas nuestras obligaciones debe de ser así. No son temas aislados. A ver, ¿qué hace el de sistemas? ¿Qué hace el de ventas? ¿Qué hace el de riesgos? ¿Qué hace? Entonces, estos 5 ejemplos vienen enfocados básicamente a eso, a decirte, no solamente traslades la norma al papel, tienes que hacerlo, implementarlo operativamente y que todo te cuadre a la perfección. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Reestructurar expedientes. Si nuestra brecha está en los expedientes, tenemos que revisar qué información nos está faltando y cómo vamos a regularizarla. Aquí entran, por ejemplo, elementos totalmente nuevos como los PEP y muchas nuevas obligaciones en materia de beneficiario controlador. Entonces, actualizar un expediente no nada más es voy a meter documentos que la ley me dice que me falta. No, tengo que implementar formatos, perdón que insista en este tema, ¿no? Pero sí es sumamente importante entender la complejidad de lo que implica todo esto, llevarlo a la implementación. Entonces, sí, las matrices de riesgos, ¿no? Como bien decía Osvaldo, no solamente es decir, yo opero con tal, en tales ciudades, mis productos son estos, hay que incluir una evaluación nacional de riesgos que se hace a las actividades vulnerables, estás clasificada tú como actividad vulnerable en un grado de riesgo. No sé si lo sabía, ¿no? Pero todas las actividades vulnerables, algunas están clasificados por la autoridad como de riesgo medio, de riesgo bajo, y desde ahí es donde empieza. Si tú haces una metodología sin tomar en cuenta la evaluación nacional de riesgos,
va para atrás, ¿eh? Cuando llega el auditor va para atrás. Entonces, sí, también es un traje, como bien lo dijo Ronaldo, Norman y Osvaldo, la matriz de riesgos es un traje hecho a la medida. No puedes decir, como yo soy una inmobiliaria, voy a copiar la matriz de riesgos, porque no usas el mismo producto, porque no operas en los mismos estados. Es un traje hecho a la medida y no solamente es hacerlo, incluye una metodología. Ahora, ya tengo mi matriz de riesgos, en esa metodología yo le tengo que demostrar. Este es el documento famoso que dicen, debe de estar en el manual, una metodología que me va a decir cómo yo llegué a esos indicadores de riesgo, cómo medí, cómo ponderé, qué proceso utilicé, qué mitigantes tuve, cómo asocié esto con la Evaluación Nacional de Riesgos. Entonces, básicamente, todos estos ejemplos nos llevan a eso, ¿no? A decir, todo lo que tengo que hacer, no solamente que quede en papel, no es trasladar mi norma, sino ver la importancia de la implementación, pero sobre todo que sea una implementación hecha de manera correcta, porque si no, de nada va a servir el esfuerzo y todo va a ir para atrás. El análisis de brechas del que les habla es importante. ¿Por qué? Porque me va a dar un plan de acción. Voy a designar responsables, voy a tener acciones, porque si yo no hago un análisis de brecha y creo o asumo que yo tengo una metodología, solo me falta esto, puedo estar invirtiendo tiempo y dinero, recursos en cosas que ya tengo o que no son prioridad. Entonces, por eso, Son sin duda todos esos temas importantísimos, Ana Laura, y es algo que debe cobrar vida y aplicación en la vida diaria. Hay que meterle un poquito de velocidad porque si no, no vamos a sí, acabar sí. con la presentación, pero sin duda temas radicalmente importantes. Adelante. Y ya, finalmente, para cerrar este tema, pues ahora vamos a pasar de la implementación a la documentación y a la evidencia documental. Con, Gracias, Ana Laura. Bueno, el siguiente tema ya es un poquito acerca de cómo poder asegurar este cumplimiento, ¿no? De todas las obligaciones que ya hablábamos y una vez identificando estas brechas o estas áreas en las que se tiene que trabajar, pues podamos llegar a la materialidad del cumplimiento de todas mis obligaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de el manual, las políticas y los formatos, no basta con que yo los tenga en papel, sino que tengo que, uno, llevarlos a la práctica, perdón, uno tengo que bajarlos de la norma al papel y después sí del papel llevarlo a la práctica, para que a partir de esta práctica yo también pueda demostrar ante cualquier verificación que apliqué lo que yo tengo en mi manual, ¿no? Porque o sea, no basta con que yo ponga algo en el manual que tengo que realizar, sino que tengo que documentar que efectivamente lo realicé, ¿no? Y aquí también va muy enfocado en que todo tiene que estar alineado con la operación de cada sujeto. Porque si yo pongo algo que no me es aplicable a mí y está en mi manual, al momento de demostrar que si yo lo llevé a cabo, pues no voy a tener cómo demostrarlo, ¿no? Porque tal vez no me es aplicable o porque tal vez pues no reuní pues toda la documentación o ese soporte documental para poder demostrarlo, ¿no? Y en el caso de un sistema, pues también saber cuáles son mis obligaciones, establecerlas en mi manual de procedimientos y ahora sí llevarlo a la práctica, ya sea la implementación, modificación o corrección del sistema que yo tengo y de igual manera que me dé una serie de testigos o de documentación que me permita soportar que yo cumplí con ese seguimiento que se tiene que establecer o que se tiene que parametrar en mi sistema de seguimiento. Y esto, bueno, implica llevar una cadena de evidencia, ¿no? Primero, identificar mis obligaciones, establecerlos en mis políticas, establecer el procedimiento para que se ejecute y ya lo más importante es llevar a cabo esa ejecución y un registro de todas esas actividades que yo ya fui realizando y que cumplen tanto con la normatividad como con el propio manual de políticas que yo establecí, ¿no? Y que aquí es muy importante recalcar esto, ¿no? En mi manual yo voy a establecer lo que me es aplicable a mí, ¿no? No puedo quedarme en generalidades porque o puede ser que no me apliquen, o puede ser que incluso se quedan cortas respecto de mi actividad, mi riesgo, mis clientes, etcétera. Y por último, pues tener toda esta evidencia para atender cualquier revisión. Y aquí nada más hacer un énfasis en que pues las revisiones ya no nada más se van a llevar a cabo por la UIF o por el SAT, sino que previamente yo tengo que hacer esta auditoría, ¿no? Entonces digamos que ya con estas reglas se establece un
como que un punto medio en el que un tercero me va a revisar a mí y me va a decir, estás bien, tienes que corregir esto, o de plano estás muy mal en cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, y yo tengo que hacer énfasis en hacer todas esas correcciones. ¿Por qué? Porque en caso de que a mí me llegue una verificación y yo ya tenía conocimiento de esas verificaciones, pues incluso me podrían, o podría tener un poquito de agravante el que yo ya tenía una auditoría, ya tenía todo un conjunto de observaciones que no corregí, y ahorita que me llega una visita de verificación, pues sigo en ese incumplimiento. A ver, Osvaldo, si estás de acuerdo, Sí, podríamos ver esta cadena de evidencia, ¿no? Como bueno, justamente, ¿no? Como un grupo de eslabones perfectamente conectados entre sí. Está la obligación, luego las políticas que yo diseño en mi entidad, el procedimiento, es decir, cómo voy a ejecutar en la práctica, luego viene el registro, cómo lo documento, ¿no? Y finalmente, cómo genero la evidencia. Si alguno de estos eslabones se rompe, ¿no? Entonces no podremos acreditar el cumplimiento. En cualquier caso, ¿no? Entonces tenemos que poner mucha atención a que esta cadenita esté perfectamente estructurada y que aplique a todas las obligaciones que la ley y las disposiciones han establecido, ¿no? Sí, y yo de acuerdo, añadiría Ron. ahí, Norman, un último punto a esta cadena que dices. El último eslabón, yo vería la auditoría del tercero, ¿no? Del tercero certificado. Creo que ahí es donde toma mucho mayor relevancia y sobre todo lo que decías tú, Osvaldo, la frecuencia con la que te vas a revisar. Yo creo que cada 6 meses no es suficiente y sobre todo en un principio. Yo te diría cada bimestre, cada trimestre, estar haciendo ese ejercicio hasta que vaya perfeccionándose esta cadena y la vas fortaleciendo. De otra manera, pues tu riesgo va a ser esa fractura de algún eslabón o de toda la cadena y bueno, estás expuesto en principio a multas, ¿no? De entrada, que eso no va a ser algo sencillo. Sí, de acuerdo, Ronaldo. Y bueno, digo, hay nada más para hacer énfasis también en que la capacitación no solo contemplen que yo les dé esa capacitación, sino también que realice una evaluación, y que si alguien no está cumpliendo con esas obligaciones y que me rompa esta cadena de evidencia, también tengo que tomar acciones correctivas respecto ya de esa persona o de esa área que me está, digamos que interfiriendo en todo este cumplimiento. Sí, 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 exacto. Tienes capacitaciones. Es lo que mencionaba antes, ¿no? La constancia con la cual se va a implementar todo esto al interior implica todas las áreas. Recursos humanos yo lo veo como un eslabón importantísimo de todos los equipos que tienen que participar, porque es a través del cual vas a empezar a difundir todo esto y si tú no capacitas a cada individuo de tu organización en sus respectivas áreas, vas a tener una estructura muy débil. Sí, de acuerdo, Ronaldo. Y bueno, aquí esta es la prueba de efectividad que, como comenta, se tiene que ir haciendo de forma periódica, ¿no? No nada más cuando tenga una auditoría o cuando llegue mi revisión semestral o anual. Tengo que revisar que tenga diseñado o diseñadas todas las políticas para cumplir con una obligación, que estén implementadas o que se vayan implementando pues de manera gradual, y para cumplir con la norma. Una vez implementadas, si se están aplicando correctamente y funcionan para poder tener un cumplimiento en materia de PDD correcto, y finalmente, pero no menos importante, que podamos demostrarlo, ¿no? No importa que yo haya aplicado todo esto si no soy capaz de demostrarlo, tanto a mi auditor, ya sea interno o externo, como pues ya a un verificador de parte de la UIF o del SAT. Y bueno, aquí nada más para no ser repetitivo, ya Ana nos platicaba mucho acerca de las brechas, ¿no? De cómo está la norma y cómo estoy cumpliendo yo y cómo tengo que llegar a ese punto, o a ese punto de debido cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, pues el caso del manual, ¿no? Que sí está alineado con toda la normatividad, desde la ley, el reglamento, las reglas de carácter general y por ahí otras resoluciones que también existen. eh, y que ese manual, pues efectivamente se lleve a la práctica y yo tenga los entregables correctos para demostrar el cumplimiento de todas mis obligaciones, ¿no? Digo, este análisis de brecha se tiene que realizar, pues, por todas las obligaciones a las que yo sea sujeto. También tema de capacitación, digo, ya como comentábamos, ¿no? Que esté alineado con mi manual, con las actividades que yo realizo y también con las personas
que van a estar involucradas en la realización de la actividad y también por dependiendo su nivel de responsabilidad y el nivel de involucramiento que tengan en ellas, ¿no? Y digo, aquí también nada más para hacer otra precisión. eh, Digamos que si yo realizo dos actividades vulnerables, no solamente tengo que tener un manual o un enfoque de riesgos por las dos actividades, sino que se tiene que realizar de forma independiente, ¿no? Pese a que yo sea un solo sujeto obligado, pero si llevo a cabo dos actividades distintas, también no puedo tener algo general para mis dos actividades, ¿no? Porque cada una va a tener sus particularidades, ya sea tanto mis clientes o las zonas geográficas donde lo realizo, o el propio nivel de exposición a riesgo que cada una de estas actividades tenga. Adelante, Norma. Gracias Osvaldo. Estas brechas que nosotros hemos diseñado, estas 8 brechas, son las preguntas que nosotros haríamos o que la autoridad va a realizar cuando haga una verificación. Entonces conviene mucho revisar cuál de estas 8 puntos u 8 brechas o distanciamientos con la norma pudieran resultar aplicables a nuestra empresa. Es decir, un juicio de autoevaluación, de decir, a ver, de estas 8, ¿cuáles podrían llegar a ser un problema en nuestra empresa el día de hoy? Y basado en ello, establecer los mecanismos de disminución o mitigación de ese riesgo que pudiera resultar aplicable, ¿no? Adelante. Adelante. Sí, de acuerdo, Gracias. Norma. Y bueno, aquí le cedo nuevamente perdona, a Ana para que nos hable acerca del plan de acción ya para llevar a cabo esta implementación. Gracias, Osvaldo. Bueno, llegamos al último tema de nuestro webinar, el plan de acción. Ya tenemos todos los elementos, ya sabemos qué se reformó, qué nuevas obligaciones tenemos, cómo implementar, cómo evidenciar. Ahora tenemos que tener un plan de acción, una ruta de implementación, que bueno, básicamente se resume de manera muy sencilla en esta diapositiva, ¿no? Diagnosticar, necesitamos saber dónde estamos actualmente. Priorizar, ¿por qué? Porque no todas las obligaciones tienen el mismo nivel de urgencia, ni requieren los mismos recursos, ni el tiempo para su implementación. Actualizar manuales, expedientes, formatos, metodologías, etcétera. Implementar, es decir, tenemos que llevar estos nuevos procedimientos y controles a la práctica. Y capacitar, el tema que hemos estado hablando que es sumamente importante. Para que todo esto funcione necesitamos capacitar. El personal tiene que saber qué cambió, qué responsabilidades tiene, cómo llevarlas a cabo en la práctica y conocer todos los procesos. Entonces, básicamente, pues es eso, ¿no? Y verificar, finalmente debemos de verificar que todo esto funcione, ¿no? Algo muy importante, esta ruta no termina con la verificación. La verificación puede llevarnos, como es prueba, error, prueba, error, prueba, error, una metodología, un sistema, puede llevarnos nuevamente a diagnosticar. ¿Por qué? Porque encontramos nuevas brechas. Entonces es regresarnos y corregir. Entonces, esta sería como nuestra ruta de implementación a seguir, ¿no? De manera muy sencilla. Checklist técnico de prioridades corporativas. Bueno, aquí básicamente tenemos que definir, ¿no? Como dijimos, prioridades, porque no todo es lo mismo. Prioridades inmediatas, mi análisis de brecha. Yo ya tengo que tener una mesa de trabajo haciendo un análisis de brecha para poder tener un plan de implementación. A corto plazo, pues viene toda la parte, ¿no? Ya de actualizar todas las nuevas obligaciones, rediseñar todo mi marco normativo, todas mis obligaciones. Y por último, ¿no? Implementación continua, lo que decía, ¿no? No todo termina aquí en ya cumplí, ya implementé. Esto es estar constantemente verificando una mejora continua. ¿Por qué? Porque pueden cambiar mis productos, puedo llegar a tener nuevos productos, nuevos clientes, etcétera. Entonces, esto se trata de tener una mejora continua, una constante revisión. Y creo que aquí viene en esta lámina la parte más crítica de todo, ¿no? El régimen transitorio, la implementación escalonada. Este régimen transitorio, aunque nosotros vemos fechas para algunos lejanas, aquí tenemos que entender que si el legislador puso estas fechas es porque está consciente de que todos estos procesos requieren muchísimo tiempo para su implementación. Por ejemplo, si yo tengo que elaborar de nuevo, rediseñar un manual, tengo que diagnosticar. Si yo tengo que implementar un sistema, tengo que calibrar, tengo que juntar información, tengo que alimentarlo. Entonces, este régimen transitorio de implementación escalonada no debe de verse como una ventana de tiempo que el legislador a mí me dio
para poder llegar a esa fecha. Las fechas que tenemos aquí es para que todas estas obligaciones ya estén disponibles para la autoridad en estas fechas. Por ejemplo, ¿no? Mi sistema, no para que mi sistema, si el 1 de junio yo diga, ay, en enero o en marzo yo empiezo a trabajar. No, son realmente, como ya lo hemos dicho y lo hemos venido reiterando constantemente, son obligaciones, son implementaciones que requieren muchísimo tiempo. El legislador, reitero, muy consciente de esto, dio esa ventana de tiempo para que tú tengas que empezar a trabajar desde el día siguiente en el que se publicaron las reformas, porque no, tienes que priorizar, tienes que conocer, tienes que ver qué recursos vas a invertir, porque no puedes estar implementando todo a la vez. Entonces, tienes que tener una implementación escalonada, pero ordenada. La diferencia entre quien va a esperar a implementar en enero de 2027, diciembre de 2027, a quien ya lo está haciendo o ya lo va a hacer, es que esta persona va a poder hacerlo de manera ordenada, de manera correcta. ¿Por qué? Porque su base prueba y error va a tener muchísimo tiempo. A diferencia de la persona que se va a esperar, pues básicamente va a ser eso, ¿no? Va con urgencia, la implementación no va a quedar de manera correcta. Entonces, para mí, hasta aquí se los dejo y le doy la palabra a Ronaldo. Gracias, Ana. Sí, aquí creo que un punto importante que tocas, el tema de los tiempos. Sí, aquí vemos una línea del tiempo, se ve enero 28 lejano, está aquí encima, está a la vuelta esa fecha, ¿no? Y para esa fecha, tú ya tienes que haber empezado el cumplimiento hoy, ¿no? Simplemente para, no sé, si 2027 está ya muy cercano, las empresas empiezan a ver presupuestos de gastos de ahorita para el siguiente ciclo, ¿no? El siguiente ejercicio fiscal. Entonces, creo que ahorita es el momento de empezar a priorizar esas actividades, identificar dónde estamos parados, priorizar, ver cuáles son las actividades y, como bien decías, calendarizar y programar, porque esto conlleva un gasto muy grande, ¿no? Esto finalmente, esta carga administrativa no es sencilla y va a implicar un gasto en mayor o menor medida para todas las empresas que ahora están obligadas. Y bueno, creo que hoy pueden empezar la planeación de ese presupuesto, hacerlo escalonado, y creo que sería menos riesgoso si actúas hoy. Si nos esperamos a enero 2027, mucho menos ya el 28 ya estás fuera del juego. No sé si me pueden dar la siguiente lámina, acceso a la siguiente. Ya está para. Y pues Sí. para cerrar la plática del día de hoy, voy a tomar unos minutos y luego les cedería la palabra a ustedes para darles a nuestra audiencia a lo mejor algunos puntos principales de qué llevarnos, ¿no? Porque es mucha información la que está en todo este marco regulatorio que platicamos el día de hoy. Pero bueno, creo que esta lista de 9 puntos es lo principal que recolectamos, y me gustaría a lo mejor escuchar una recomendación final de cada uno de ustedes. Pues la primera es la integración. Ahora sí, ya con esta publicación de las reglas ya tenemos un sistema de normas integral, y que creo que ya la implementación ya está mucho más clara, más fácil para empezar hoy con ese cumplimiento, ¿no? El tema del enfoque basado en riesgos, pues no es cosa menor. Creo que es lo que tiene mucho por delante, muchas actividades por hacer para cada una de las empresas, y tiene que acotarse a cada uno de los modelos de negocios, las actividades. Empresas incluso del mismo giro comercial van a tener manuales distintos porque sus políticas y procesos son internos, son diferentes. Entonces ahí empieza a haber diferencias, y el enfoque basado en riesgo es uno de los ejes principales que van a regir todo este nuevo cumplimiento. Conocimiento del cliente, bueno, pues toma mayor relevancia cómo vas a estructurar tu sistema para llegar a conocer mejor a tu cliente y tener la documentación que soporte que ese conocimiento fue razonable, fue válido y alcanza para demostrar bueno, la actividad que estás haciendo con ese cliente no es motivo de reporte o de avisos. Beneficiarios controladores y PEPs, lo mismo. Creo que el tema de beneficiario controlador y PEP toma mucha relevancia en el contexto político, económico que estamos viviendo ahora en el país, y es un tema muy sensible. Creo que se tiene que poner mucha atención en esto porque, bueno, justamente es donde creo que hay muchas áreas de oportunidad en muchos negocios, que pues el dinero de actividades ilegales está llegando, ¿no? A través de distintas actividades al sistema financiero, y justo es lo que esta reforma pretende impedir o bloquear, ¿no? Entonces, conocer, beneficiario, controlador y PEP, los diseños de los manuales, preguntas y todo la estructura, el andamiaje que se tiene que hacer para cumplir con esta normatividad, tiene que atacar muy bien estos dos puntos, ¿no? De beneficiario, controlador y PEPs. Pues tus manuales actualizados, si no los tienes, ya tienes que tenerlos y constantemente estarlos actualizando. Estos manuales no es algo estático, no se van a ir al cajón, tienen que estar vivos y estar sujetos a revisión periódica
sobre todo en un inicio que estás empezando, ya que lo tienes estructurado, puedes a lo mejor ir espaciando esas revisiones, incluyendo las revisiones del tercero. Yo creo que esas son básicas, esas auditorías del dictamen de un tercero, previa a una auditoría de la autoridad, va a ser muy, muy importante. Tecnología y automatización de procesos, pues también es una herramienta sin duda por el volumen de transacciones que pueden llegar a tener varias empresas, es algo indispensable. Y aquí creo que la recomendación es, cuando se implemente toda esta parte tecnológica, asegurarse de que es consistente lo que está en sistemas versus lo que está teniéndose en físico de pruebas y todo lo que se alimenta en el sistema de automatización, para que los resultados que avienten esos sistemas automatizados sean correctos y soporten las operaciones de la empresa, ¿no? Entonces, comunicación entre las distintas áreas de empresas, los que llevan tecnología, más todas las demás áreas jurídica, recursos humanos, finanzas, tienen que coordinarse muy bien para lograr una implementación y que esa automatización sea efectiva. De otra manera, pues sí, a lo mejor tienen sistemas automatizados, pero la data que te están dando no va a ser la que te va a permitir soportar que estás cumpliendo. Capacitación, yo creo que para mí es la más importante. Si tú no fortaleces cada célula de tu organización, y por célula me refiero a cada persona que forma parte de tu organización, cualquier sistema o metodología que tengas no va a servir. Desde ahí va a venir yo creo que es la parte, si está infectada alguna de esas células, toda tu estructura, todo tu organismo va a estar mal y eventualmente vas a llegar a un no cumplimiento de las normas. Evidencia documental y soporte, lo mismo, creo que es algo crucial. Ya hemos comentado ese punto a lo largo de la plática. Y el tema de demostrar o probar, o sea, sí, juntar las pruebas, tener toda la documentación, pero cómo lo explicas, cómo lo puedes tú presentar en una auditoría también va a ser un elemento importante. No tienes, en la medida en que lo prepares bien, lo estructures bien, esté bien ordenado y tengas el equipo necesario que te ayude a desahogar bien esas auditorías, vas a poder demostrar y cumplir satisfactoriamente, ¿no? Entonces aquí les regreso la palabra a Ana, Osvaldo, Norman, si tengan algún comentario adicional. Yo creo que hay muchos, pero algo para nuestra audiencia antes de que terminemos en estos últimos 5 minutos. Ver, si quieres, con mucho gusto, nada más, a mí me gustaría hacer un comentario final, ¿no? Y en el sentido de que si algo hemos aprendido, ¿no? En el desarrollo de esta actividad, con nuestros clientes, es que el diagnóstico preventivo tiene un costo mucho menor que el que tiene el realizar todo una vez que tenemos encima la auditoría por parte de las autoridades, las visitas de verificación del SAT. Entonces, es conveniente revisar lo que comentamos hace un momento, las brechas de incumplimiento en que pudiéramos estar incurriendo en nuestra actividad vulnerable y generar todos los procesos para resolver esas brechas, disminuirlas y lograr un cumplimiento lo más parecido al cumplimiento total que podamos tener para efecto de que ante una eventual auditoría por parte de la autoridad, nuestra empresa no pueda no ser sancionada y en caso de ser sancionada, tener los elementos probatorios, las evidencias de lo que se comentó hace unos momentos para revertir ese proceso o esa aplicación de sanción que pudiera llegar a operar. Adelante, no sé Gracias, Norman. si alguno de ustedes o Ronaldo, Osvaldo, adelante. Ana, ¿algún comentario final? Sí, claro. Bueno, mi recomendación más grande es utilicen el régimen transitorio para planear, priorizar y ejecutar la implementación de manera inmediata, porque quien empieza a trabajar desde ahora puede implementar de manera ordenada, detectar problemas, corregirlos y llegar preparado para cuando la autoridad decida llevar a cabo su revisión. Aprovechen toda esta ventana de tiempo. Gracias, Ana. Y cerramos con Osvaldo antes de que lleguemos a la sección de preguntas. Sí, gracias, Ronaldo. Bueno, de mi parte, pues nada más comentar que, digo, esta normatividad ya tiene en vigor pues más de 10 años, ¿no? Ya es algo, no es algo nuevo como tal la normatividad antilavado, pero digamos que en ese tiempo no se le dio tal vez la importancia ni por parte de los sujetos obligados ni por las autoridades al cumplimiento de la misma, ¿no?
Y esta nueva publicación o estas nuevas publicaciones están fortaleciendo mucho toda la normatividad, tanto principal como secundaria, para el correcto cumplimiento de las actividades, seguimiento de operaciones, etcétera. Pero también implica que la autoridad se está profesionalizando ya en este ámbito, ¿no? Ya tal vez las auditorías no van a ser algo tan ligero o tan laxo. Entonces, de nuestra parte, nuevamente, retomando el comentario de Ana y de Norman, hay que tener este enfoque preventivo, ¿no? Y no correctivo cuando ya tengamos algún tipo de verificación o incluso multas, pues, enfrente, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, Osvaldo. Sí, y creo que en la práctica lo hemos visto. A mí me ha tocado algunas situaciones en donde efectivamente hemos visto con algunas empresas, clientes, que sí hay manuales, que sí hay documentación, pero están o desactualizados. El negocio ya creció en tres, cuatro líneas de negocio distintas que no están cubiertas en el manual. El enfoque basado en riesgos no abarca estas actividades. Ya contrataron nuevo personal, pues capacitaciones nulas, digo, se dio alguna o un par, pero ya no ha habido seguimiento. Entonces es donde creo que es, como bien dices, no es nuevo, pero ya el fortalecimiento de las normas y la actuación de la autoridad cada vez va a ser más fuerte, más constante. Y creo que sí tenemos que ponernos las pilas a que esto esté actualizado y que tengas una estructura de cumplimiento normativo muy sólida. De acuerdo. Y con esto, pues bueno, pasamos a la sección de preguntas. No sé si mis panelistas quieran ver la sección. Tenemos varias preguntas ya, creo que ya tenemos varias aquí. No sé si quieran atender algunas, si hayan tenido oportunidad de leerlas. Y si quieres, empiezo con mucho gusto, Ronaldo. Claro. Aquí nos preguntan si hubo alguna modificación respecto a los sujetos obligados, en primer término. En las reglas no hay una modificación, o sea, no se establecen nuevos sujetos obligados. Lo que se establece en las reglas es cómo aplicar las obligaciones, las definiciones, los nuevos sujetos obligados que se establecieron principalmente en la reforma a la ley antilavado en julio de 2025, ¿no? Em, ¿Cuáles serían, también nos preguntan, cuáles serían las recomendaciones para sujetos no obligados, específicamente en cuanto a monitoreo de operaciones y soporte de que no se realizan operaciones vulnerables? Pues justamente nuestra recomendación sería, esta reforma, este grupo de reformas, aplican obviamente a empresas que llevan a cabo o que desarrollan actividades vulnerables, ¿no? En términos de la ley antilavado. Sin embargo, sí vemos como necesario, como hemos hablado en alguna otra ocasión en otro webinar, que empresas de todo tipo tengan políticas de cumplimiento, de debido cumplimiento y de control al interior de ellas. Yo te diría que lo que recomendaríamos es aplicar muchas de estas disposiciones a nuestras políticas internas, no obstante que seamos una empresa que no desarrolla actividades vulnerables. ¿Para qué? Pues desde aspectos de carácter fiscal, de carácter penal, de carácter administrativo, cubrir todos esos aspectos para efecto de evitar sanciones y, como decíamos, en caso de que haya alguna revisión o verificación de cualquier tipo por parte de autoridades de esta naturaleza, pues tengamos nosotros el soporte para demostrar que nuestra empresa cumple con la normatividad correspondiente, De acuerdo, ¿no? gracias, Norman. Osvaldo, Ana, no sé si quieran atender alguna de las preguntas. Sí, Ronaldo. Digo, Aquí veo una acerca del enfoque basado en riesgos. Nos preguntan si puede disminuir la carga administrativa interna si las actividades se realizan o forman parte de un grupo empresarial, ¿no? Aquí en concreto, pues tal vez la respuesta sería que no hay alguna disposición en específico para que disminuyan la carga administrativa. Lo que sí se contempla es que el manual de procedimientos para ciertos grupos empresariales puede ser uno para todas las empresas que formen parte de ese grupo. Sin embargo, esto nada más va a establecer como las directrices o la metodología para llevar a cabo el enfoque basado en riesgos, pero eso no implica que tú ya no lo tengas que realizar, ¿no? Eso nada más va a tener las directivas, pero cada empresa del grupo va a tener que llevar a cabo su propio enfoque basado en riesgos. de acuerdo, gracias, Osvaldo. Ana, no sé si tengas una o quieres que conteste alguna que ya vi por aquí. Alguien pregunta que quién tiene el obligado de dar la capacitación.
un externo o puede realizarlo el oficial de cumplimiento. Bueno, aquí es muy importante, ¿no? Lo puedes realizar a través de un externo, lo puede preparar tu oficial de cumplimiento. Aquí lo que tienes que tener muy en cuenta es que tu capacitación no debe de ser una capacitación general, es decir, preparo un material y lo imparto a todos. No, esta capacitación debe de ser muy especializada, es decir, dependiendo de las funciones, el nivel jerárquico, las responsabilidades, es decir, tu capacitación debe estar enfocada a funciones y responsabilidades de las personas a las que las vas a impartir, pero puede ser a través del oficial de cumplimiento, a través de un auditor, puedes contratar a un auditor para que te lo prepare y, perdón, un externo y que lo imparta el oficial de cumplimiento, por eso no hay ninguna precisión. La precisión radica en el hecho de que no puede ser una capacitación general, sino especializada. Y De sumamente acuerdo. importante que también los nuevos ingresos deben de ser capacitados al momento de ingresar a laborar. De acuerdo, También Ana. Yo, perdón, sí, no, adelante. nada más añadiría aquí justo a lo que comenta Ana, pues también la persona que realiza, si es externo o interno, pues las personas que intervienen en dar ese tipo de capacitaciones, pues también es importante conservar pues un poco las credenciales de quienes estén dando esas capacitaciones, ¿no? ¿Por qué son ellos? ¿Qué experiencia tienen? Todo eso toma valor para tu capacitación y luego cómo se difunde al interior, ¿no? Eso muy importante como lo explicaba Ana. Nos preguntan cómo y dónde se certifica una persona para el cumplimiento. Hay dos preguntas. ¿Dónde se certifica una persona para el cumplimiento de la ley? En la página de la UIF se debe de presentar un examen de certificación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. En la página correspondiente a esa entidad se establecen las bases y los requisitos, el costo que tiene el examen. Entonces eso se puede consultar directamente ahí mismo, ¿no? También nos preguntaron que si existe espontaneidad en el cumplimiento de las obligaciones en materia de PLD y que si debí de dar de alta una sociedad y enviar avisos en cero si no lo hice, caigo en multas. La respuesta es, existe la espontaneidad por una única ocasión. Así lo prevé el artículo 55 de la ley antilavado. Eso siempre y cuando no se haya notificado, ¿no? El ejercicio de una facultad de revisión por parte del SAT, ¿no? Si bien existe la espontaneidad para actos siguientes, ¿no? Eh, y disminuyendo el monto de la multa que pudiera aplicar, pero en caso de que existan diversos incumplimientos, todos se pueden llevar a cabo por una única ocasión de manera espontánea sin que resulte aplicable la multa. Eso se encuentra previsto, como mencionaba, en el artículo 55. Con mucho gusto, en caso de que tengan alguna duda adicional a ese respecto, pues la podemos comentar. Adelante. Sí, aquí veo otra pregunta que habla de cambios del manual el manual de cumplimiento. eh, que es un traje a la medida. Si la empresa cambia su operación y hay nuevas líneas de negocio, ¿cómo se debe de actualizar o cómo se deben de medir estos nuevos riesgos de los nuevos de negocios? ¿Cómo lo haces? ¿Qué tipo de reportes por parte de la administración y sobre todo de las áreas de negocio deben de estar informando al cuerpo de PLD de la empresa, me imagino, para integrar estos negocios a las evaluaciones y vigilancia? Pues yo creo que aquí lo primero es hacer un diagnóstico de cómo está el negocio, la actividad principal, estas nuevas líneas de negocio y ver qué se tiene que adicionar a tu manual. Yo creo que de entrada es hacer ese prediagnóstico que comentaba Norman y como indicaba Ana, ¿no? Seguir el proceso de identificar qué tengo, voy a diagnosticar, voy a priorizar y voy a empezar a implementar cómo voy incorporando. Y de ese resultado, de ese proceso que se haga, pues ya podrás identificar qué le vas a pedir directamente a cada una de esas nuevas áreas de negocio. Yo creo que es como yo lo atendería, ¿no? Pero sí creo que requieres una preevaluación de cómo está hoy y esas tres nuevas áreas de negocio que incorporaron. Aquí, Ronaldo, también veo otra pregunta acerca de la auditoría, ¿no? Si yo soy contribuyente de riesgo bajo o medio y elijo auditarme por un externo, si después tengo que seguir haciéndolo, pues no se contempla algo así, ¿no? Simplemente para sujetos de bajo o medio riesgo, eh,
es opcional si lo quieren realizar con un externo o si lo tienen que realizar con un auditor interno. Tal vez nada más establecerlo también en el manual de políticas, ¿no? Que tal vez por el primer ejercicio se va a optar por un auditor externo y ya posteriormente se realizará de forma interna, ¿no? Pero digo, es algo también dinámico y no resultaría obligatorio. Y digo, aquí también, digo, ya relacionándola, nos preguntan acerca del dictamen, si se tiene que presentar a la autoridad. En principio no, el dictamen lo tiene que entregar el auditor al sujeto obligado, pero lo que sí puede realizar la UIRB es solicitar el dictamen y todo este oficio de observaciones y que ellos le entregue también todo el soporte documental de que ya lleve a cabo la corrección de esas observaciones realizadas por el auditor. Aquí también preguntan que cómo o dónde se certifica una persona para el cumplimiento de la ley. Bueno, básicamente cada año la UIF saca su convocatoria para que Esa, te Ana, esa creo que la ¿Perdón? contestó Norman, la Ah, de perdón, certificación. Sí, perdón. Ok, sí, sí hablaba de la página de la UIF. ok. Eh, hay una, También nos preguntaron, la vi por aquí, sobre un tema de arrendamiento, ¿no? Un contribuyente que subarrenda un inmueble a una parte relacionada y que es su única actividad vulnerable debe cumplir con todas las nuevas obligaciones. Eh, el arrendamiento entre partes relacionadas, el SAT ha establecido que sí constituye una actividad vulnerable. Sin embargo, hay que considerar un tema particular, ¿no? También se prevé que no será necesario presentar avisos en tratándose de operaciones de arrendamiento celebradas entre partes relacionadas. Entonces, habría que distinguir eso. Si lo es, si es actividad vulnerable, sí tendría yo que cumplir con toda esta normatividad. Sin embargo, quedaría relevado, al menos con base en el criterio actual, de presentar avisos. hay otra pregunta de una SAPI que otorga préstamos y preguntan que si tienen que actualizar expedientes de sus clientes y con qué frecuencia. Digo, yo creo que siempre la actualización de tus expedientes y tus manuales es, digo, la frecuencia yo creo que tienes. Yo creo que es parte del enfoque basado en riesgo de, pues no sé, el número de transacciones con cada cliente. O sea, creo que hay varios factores que considerar, pero definitivamente sí tienes que estar actualizando, sobre todo si tienes transacciones recurrentes de préstamo con individuos o empresas, personas, pues es parte de tu metodología de cómo evalúas el riesgo en cada transacción y eso te va a definir o tienes que llegar a la conclusión de con qué frecuencia debo de estar actualizando los expedientes. Yo creo que tienes que ver a tu cliente y tienes que ver la transacción específica, pero definitivamente sí tiene que haber una periodicidad y yo no la dejaría muy extensa o muy laxa, ¿no? Digo, depende, yo creo que aquí no sé, Ana, si a lo mejor puedas complementar con algo más en tu experiencia, pero pues yo vería el perfil del cliente, de con quién estoy haciendo la operación. Y eso me va a definir, yo creo que la frecuencia con la que debo de estar actualizando mis expedientes de clientes. Sí, claro, la actualización de expedientes es definitivamente ese, independientemente de que si me falta algún documento, si cambió su grado de riesgo, la actualización de expedientes se tiene que hacer ahora ya, periódicamente, con Y, cierta periodicidad. y la Entonces, periodicidad, que es un poco que esa es la pregunta, o sea, ¿con qué frecuencia? Yo digo que eso va a depender pues de la transacción en sí que tengas y el tipo de cliente con el que estás. A lo mejor no todos, exactamente. o sea, no sé, digo, puede ser más sencillo y eso es cosa que tienen que definir ustedes. Es más sencillo hacer una actualización para todos en o sea, llevan un control mayor orden, o puedes tú segmentar el tipo de clientes y transacciones alto, medio, bajo riesgo y en función de eso determinas la periodicidad. Creo que hay muchas formas de hacerlo. Para mí, Sí. creo que la frecuencia va a depender del perfil de tu cliente. Sí, exactamente. Podría ser por el perfil del cliente, mi tipo de cliente, su grado de riesgo, si cambió algo, su perfil transaccional, etcétera. O como bien dices, ¿no? En cierta periodicidad yo reviso todos los expedientes y si hay algo que haya que actualizar, pues se actualiza. Y para mí el punto de partida pues sería hacer este diagnóstico previo, ¿no? Tengo que diagnosticar qué Exactamente, tengo, qué se necesita exactamente. y ya puedo priorizar. Yo creo que esos son un poco los pasos a seguir para este tema. Sí, Gracias, Oye, Ana. y precisar nada más respecto de la pregunta que nos hacen del beneficiario controlador, que cuál es el procedimiento para identificarlo, ¿no?
Nada más precisar que desde la reforma de la ley de julio se estableció un nuevo esquema, se redujo el nivel de participación accionaria del 50 al 25% para poder identificarlo. Pero en las reglas de carácter general ya se aterriza mucho más todo este tema y se hace un orden de prelación. Eso lo comentó Osvaldo hace unos momentos, pero el orden de prelación es, primero, determinar, identificar a la persona física o grupo de personas físicas que ejerzan ese 25% del control accionario en la entidad de que se trate. El segundo es identificar el segundo aspecto de este orden de prelación sería identificar a la persona o grupo de personas que tienen el control del cliente o usuario por otros medios, ¿no? Por otros medios distintos de lo establecido en la anterior etapa, ¿no? Que es el 25% del control accionario. Y el tercer factor para identificar al beneficiario controlador es cuando yo no tenga alguno de esos dos aspectos, me voy a ir a identificar a la persona física o grupo de personas físicas que ocupen una posición de funcionario administrativo de mayor grado o jerarquía dentro de la entidad. Generalmente estamos hablando de los miembros del Consejo de Administración o consejero único, ¿no? Entonces, este orden es importante considerarlo para el momento que nosotros querramos identificar al beneficiario controlado. Y bueno, aquí veo un par de preguntas relacionadas con fideicomisos. Ahí dio nada más para contestarlas ambas. Digamos que la actividad que se realiza a través del fideicomiso ya va a ser sujeta de reporte. Quien va a tener que reportar y cumplir con todas las obligaciones es como tal el fideicomiso. Se contempla que ya el fideicomiso esté inscrito en el RFC y cuente con firma electrónica. Ellos son los que van a cumplir con todas estas obligaciones y aparte van a tener que llevar un registro de sus integrantes, ¿no? Y comentaban si el fideicomiso tiene una desarrolladora inmobiliaria. Bueno, el desarrollo inmobiliario es otra actividad, entonces por un lado ese desarrollador inmobiliario va a tener que cumplir sus obligaciones con respecto de esta actividad de desarrollos inmobiliarios y el fideicomiso, pues por la actividad que le corresponda, ¿no? Ahí no sé si vaya a ser arrendamiento, si vaya a ser enajenación, pero bueno, tendrá que cumplir con sus obligaciones de manera independiente.